Bienvenidos chicos a la clase número 3 de química, en el cual trataremos el tema de disoluciones. Los objetivos para la clase de hoy son los siguientes. Primero, comprender el significado del término solución. Diferenciar soluto y solvente dentro de una solución. Y determinar la concentración de soluciones utilizando unidades físicas y empleando cálculos. Para lograr los objetivos, nos planteamos las siguientes actividades. Realizar la lectura de las páginas 84 a 92 del texto de química para segundo de bachillerato y realizar las actividades de las páginas 88, 90 y 92 del texto. Bien, entremos en materia. En primer lugar, vamos a definir qué es una disolución. En el texto de química nosotros tenemos en la página 84 la definición de solución. Nos dice que una solución o una disolución es lo mismo, una mezcla homogénea de dos o más compuestos en estado líquido. De lo que nos indica aquí, vamos a omitir esto de dos o más compuestos en estado líquido. Ya van a entender por qué. Simplemente nos quedamos que una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Bien, para entender mejor esta situación, vamos a plantear las siguientes cosas o los siguientes procesos, pendientes fenómenos. El primero que ustedes ven a la izquierda es el proceso que representa la combustión del carbón. Entonces, cuando nosotros cogemos un pedazo de carbón o una muestra de carbón y le sometemos al fuego, el carbono se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Escuchen bien esta palabra combinación, ¿ya? Ahora, esto de aquí no es una solución. El dióxido de carbono no corresponde o no es una solución. ¿Por qué? Porque no es resultado de una mezcla, es resultado de una combinación. Aquí los dos elementos, el carbono y el oxígeno, se unen y forman una sustancia nueva. Es un fenómeno químico lo que vemos aquí. Pero las soluciones son mezclas, es decir, se unen dos sustancias, pero no forman algo diferente. Es decir, que las sustancias iniciales conservan sus propiedades y características por separado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el segundo ejemplo que vemos a la derecha de la reacción que acabamos de describir, ahí tenemos la unión de agua con aceite. Eso sí es una mezcla. ¿Por qué? Porque el aceite permanece como aceite, conserva sus propiedades, conserva su composición, y el agua de la misma manera. Entonces están unidos en un mismo recipiente, pero no se combinan, no forman una sustancia nueva. Entonces ahí sí podemos hablar de mezcla. Pero este segundo ejemplo tampoco es una solución. ¿Por qué? Porque la mezcla que se está formando aquí no es homogénea, la mezcla es heterogénea. O sea, yo aquí puedo distinguir claramente dónde están sus partes, dónde está cada cosa, tanto el aceite como el agua. ¿Listo? Para que una solución se considere como tal o una mezcla se considere como una solución, la mezcla debe ser homogénea, ¿ya? Para que entienda un poco mejor esta situación, vamos al video en el cual se nos va a explicar qué es una solución en base un poco a la descripción o definición que tenemos aquí y otras situaciones que son propias o características de las soluciones. Por favor, observemos. Muy buenas alumnos, aquí Kim Lado una vez más para hablar de química y como podéis imaginaros, hoy vamos a hablar de las disoluciones. ¿Qué es una disolución?
Bueno, puede parecer muy trivial, muy simple, demasiado banal hablar de esto, pero ¿cómo os quedáis si os digo que en este clip que habéis visto al principio hay como mínimo 3 disoluciones? Pues muy bien, este es el vaso que habéis visto en el clip inicial y hemos disuelto aquí sal en esta cantidad de agua. Pues bueno, esto es evidentemente una disolución, yo creo que eso lo entendemos todos, pero ¿cómo os quedáis? Os digo que esta cucharilla es una disolución y el propio aire que envuelve al vaso es otra disolución. Veamos por qué. Realmente la definición de una disolución es una mezcla homogénea de sustancias, ni más ni menos. Lo que quiere decir que tenemos que tener una mezcla de distintas sustancias y no notar ninguna diferencia a priori, a simple vista, en esta propia mezcla. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos disolviendo la sal en el agua, se podía ver claramente que en el fondo había sal y estábamos agitando y había sal sólida y agua. Pero ha llegado un punto después de agitar que parece todo la misma cosa. No se nota ningún tipo de diferencia. Bueno, pues en este punto hemos llegado a una mezcla homogénea y ahora se trata de una disolución. Bien, pues vamos entonces al caso de la cuchara. Esta cuchara de aquí es una cuchara de acero inoxidable y el acero inoxidable es una mezcla de hierro, carbono, cromo y otros metales que se le pueden poner a esta mezcla. Y como acabo de decir, es una mezcla y a priori no se ve a simple vista ni ninguna diferencia, ni ninguna cosa que indique que hay más de un metal. Por lo tanto, es una aleación y esto se conoce como una disolución también. Es una mezcla homogénea de distintas sustancias. En este caso, como he dicho, es una disolución sólida que también se llaman aleaciones. Y por último tenemos el gas, el aire que rodea a nuestro vaso de agua, que he dicho que también es una disolución. ¿Y por qué? Porque en la atmósfera, en el aire, no solo tenemos oxígeno, también tenemos un 78, 70 y pico por ciento de nitrógeno y un 21% de oxígeno. De hecho, el oxígeno es casi una cuarta parte de la composición del aire. Lo que quiere decir que tenemos una mezcla de gases en la composición del aire. Y como de nuevo es una mezcla homogénea, porque no se ve ninguna diferencia, es una disolución, en este caso una disolución de gases. Por último, antes de cerrar el tema de qué es una disolución, evidentemente hay dos roles dentro de una propia disolución, el que sería el disolvente, el que disuelve, y el soluto, el que es disuelto. Por ejemplo, en el clip que hemos visto al principio es bastante evidente que el disolvente sería el agua y el soluto la sal que hemos disuelto, ¿no? Vale, eso hasta ahí podemos llegar de una manera bastante simple, pero ¿qué diríamos entonces de la composición de la cuchara? ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Generalmente se establece que el disolvente es el que está en mayor proporción y los solutos, si es que hay más de uno, como en este caso, son los que están en menor proporción. Así que generalmente se podría decir como que el que más hay, el que está en mayor cantidad, es el disolvente y el que está en menor cantidad es el soluto. Y tal y como he dejado caer, puede haber más de un soluto dentro de la misma disolución. En el caso del aire hemos dicho que hay un 70 y tanto por ciento de nitrógeno y un 20 y poco por ciento de oxígeno. Luego el nitrógeno sería el disolvente y el oxígeno sería el soluto. Y todo el resto de gases también serían solutos. Evidentemente puede caber la duda de qué pasa al 50%, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mitad es soluto y la otra mitad es disolvente? Pues en ese tipo de casos es indiferente decirle soluto a uno que decirle soluto al otro, es lo mismo. Y ya por último, los químicos no nos podemos quedar con que esto es una disolución de sal en agua y punto. Nosotros necesitamos saber qué cantidad hay de sal en cuánta cantidad de volumen. Y esto es lo que se conoce como concentración. Necesitamos saber de alguna manera la proporción entre soluto y disolvente de una disolución para poder calcular así sus propiedades y la cantidad que necesitaríamos para llevar a cabo ciertos procesos. Y es por este motivo por el que hay tantas maneras de medir una concentración: la molaridad, la molalidad, gramos por litro, porcentajes, fracciones molares. Hay muchas maneras de indicar la concentración de una disolución. Y eso es porque hay muchos casos. Este, por ejemplo, es un sólido disuelto en un líquido. Cuando estábamos hablando de la cuchara, eran distintos sólidos mezclados entre ellos. Y cuando hablamos de los gases, son varios gases mezclados entre ellos. Luego la manera de medir no va a ser exactamente la misma en un caso que en el otro.
Así que bueno, esto es todo en cuanto a qué es una disolución. Yo espero que este vídeo haya quedado un poquito claro. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en los comentarios y bueno, en vídeos venideros vamos a ir viendo distintas maneras de medir la concentración, cómo calcularlas y demás. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Como pudieron ver en el video, una solución es una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que dos o más sustancias y la sustancia, o mejor dicho, el producto resultante de esta unión, de esta mezcla, es algo en el que yo no puedo diferenciar cada uno de los elementos de dicha mezcla. No es como el agua y el aceite en el que yo puedo ver dónde está el aceite y el agua claramente puedo distinguir. Yo en el producto final no puedo ver dónde está cada uno de sus componentes. Ojo, no es una combinación porque no se está formando una sustancia química nueva. Las sustancias con las que yo inicié la mezcla van a permanecer ahí con su composición, con sus propiedades, como ya te dije, pero no se van a distinguir dónde está cada una. Ahora, con la explicación también comprendes por qué razón yo te dije que el decir dos o más compuestos en estado líquido no es correcto. ¿Por qué? Porque no simplemente una solución no simplemente es la unión de compuestos, puede ser unión también de elementos químicos, ¿sí? O mezcla de elementos químicos. Y no siempre las soluciones están en estado líquido. Pueden ver, como en los ejemplos, en estado sólido o en estado gaseoso. Entonces, por esa razón, le dije que esa última parte de esta definición no es muy adecuada o no es correcta. Como vieron en el video, en una solución distinguimos dos partes principales, soluto y solvente. El solvente es la sustancia que disuelve al soluto. Prácticamente es lo que permite que el soluto, las partículas, o mejor dicho, la muestra del soluto se vaya separando. Y es el componente que se encuentra en mayor cantidad o mayor proporción. Mientras que el soluto o los solutos es la sustancia que se disuelve y es el componente que se encuentra en menor proporción. Entonces, un soluto prácticamente es lo que se va a esparcir en el solvente para formar la solución. Es muy importante poder identificar cuál o cuáles sustancias son solutos y cuál es el solvente para poder luego realizar cálculos y resolver problemas relacionados con soluciones químicas. ¿Sí? Entonces, para esto, pues usted puede enfocarse en la segunda situación, ¿no? Que indica la cantidad de la sustancia. Entonces, el soluto está en menor cantidad, el solvente está en mayor cantidad. Existen diferentes tipos de soluciones de acuerdo al estado físico en el que se encuentran, sólidas, líquidas o gases. Los solutos y los solventes se van a encontrar en diferente estado físico de igual manera para preparar este tipo de soluciones. Si yo cojo, por ejemplo, una disolución sólida, la aleación, tengo que la mezcla es entre un soluto sólido y un solvente también sólido. Aquí podemos tomar como ejemplo de aleación la cuchara de acero inoxidable que nombró en el video. Entonces la cuchara está hecho de una mezcla que se denomina acero. Y hay un tipo de acero denominado acero inoxidable por su dificultad que tiene para oxidarse, obviamente, ¿no? Ahora, aquí en el acero, en esta mezcla, en esta aleación, yo tengo la mayor cantidad de hierro. Y de ahí vienen otros elementos como el cromo, el níquel, el carbono, etcétera, que se pueden encontrar en diferentes tipos de acero inoxidable. Ahora, ¿cuál es el solvente? Como te dije, está en mayor proporción el hierro, entonces se vendría a ser el solvente.
Y los demás elementos o las demás sustancias van a ser solutos dentro de esta solución que se denomina aleación, en este caso específico el acero. Si vamos a una disolución líquida, por ejemplo, puedo tomar el alcohol en agua. Aquí, ¿cuál va a ser el soluto? ¿Cuál va a ser el solvente? Si es que yo cojo mayor cantidad de agua que de alcohol, entonces el solvente va a ser el agua. Y el alcohol va a ser el soluto. O sea, aquí voy a definir de acuerdo a la cantidad. Entonces, si es que cojo, por ejemplo, 1 litro de agua y le pongo 100 mililitros de alcohol, entonces el solvente es el agua, porque está en mayor cantidad, es lo que va a disolver al alcohol, y el alcohol viene a ser el soluto. En una disolución gaseosa, podemos tomar como ejemplo el aire, igual como puso ejemplo el señor en el video. Entonces, en el aire hay varios gases, entre los cuales predomina el nitrógeno. El nitrógeno que está en mayor cantidad, entonces vendría a ser el solvente y, el, y los solutos van a ser el hidrógeno, el dióxido de carbono y bueno, todos los gases que componen el aire. Para terminar con la clase de hoy, chicos, vamos a hablar sobre la concentración de una solución. Entonces, dentro de lo que se mide en una solución química, principalmente está la concentración, que es la relación cuantitativa que existe entre el soluto y el solvente en dicha solución. Bien, entonces, ¿qué decimos o qué expresa la concentración? Expresa la cantidad de soluto que hay una determinada cantidad de solvente. Y para esto nosotros utilizamos unidades para expresar las concentraciones. Las unidades pueden ser de dos tipos, pueden ser físicas o pueden ser químicas. Y dentro de cada una de ellas va a haber también una clasificación, diferentes tipos de unidades. Antes de entrar a eso, una unidad física o las unidades físicas son aquellas unidades en las que nosotros no nos fijamos en la composición de las sustancias intervinientes. No vemos cuál es la composición química. Yo no necesito saber la fórmula de la sustancia para determinar o para expresar la concentración en unidades físicas. En las unidades químicas yo necesito saber la composición, necesito trabajar en base a la fórmula química del soluto o del solvente para yo poder calcular y expresar la concentración en unidades de este tipo. Para la clase de hoy vamos a enfocarnos en las unidades físicas, las cuales se clasifican en términos de porcentajes o en términos de ppm. Los porcentajes, a su vez, pueden ser expresados de acuerdo a tres tipos de relación. Yo voy a expresar la concentración porcentual en relación a la masa del soluto con la masa del solvente. En pocas palabras, porcentaje masa-masa. Puedo también expresar la concentración y el porcentaje en la relación masa de soluto, perdón, volumen de soluto y volumen de solvente, lo que se conoce como porcentaje volumen-volumen. Y también puedo expresar la concentración o el porcentaje en la relación masa-volumen, masa de soluto y volumen de solvente, o lo que se conoce simplemente como porcentaje masa-volumen. El término ppm significa partes por millón. Eso ya te voy a explicar un poco más detenido más adelante, ¿no? Cuando empecemos a resolver ejercicios. Las unidades químicas. En las unidades químicas yo trabajo principalmente cuatro: la molaridad, la molalidad, la normalidad y la fracción molar. Eso va a quedar para la próxima semana, esta parte de unidades químicas que entraremos a ver un poco más en detalle. Bien, para terminar esto, en unidades físicas, cuando yo quiero calcular los porcentajes o los ppm de una solución, tomando en cuenta su concentración, pues utilizaré ecuaciones, las cuales están indicadas ahí, lo que aparece en este momento en la imagen. Entonces, si quiero saber el porcentaje masa-masa, utilizo esta ecuación, masa-volumen, esta ecuación, volumen-volumen, esta ecuación, y
partes por millón, voy a utilizar esta ecuación que se indica a continuación. Terminamos con los ejercicios de aplicación, chicos, para la clase de hoy. Vamos a resolver algunos ejercicios, empezando por el de la página 85, en el cual nos plantea lo siguiente. Se ha preparado una solución de 15 gramos de glucosa en 200 gramos de agua. Expresemos su concentración como porcentaje en masa. Bien, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Y la mayoría de ejercicios que nos plantean acerca de este tema. Primero reconozco solvente y soluto. Entonces, el ejercicio nos indica que la glucosa se va a disolver en el agua. Pues ahí ya nos está diciendo que la glucosa es del soluto. Y apenas tengo 15 gramos. Esto lo voy a disolver en 200 gramos de agua. Está en mayor cantidad de agua. Está claramente que el agua es del solvente. ¿Listo? Entonces, soluto o glucosa, agua viene a ser el solvente. Bien. Para continuar con el ejercicio, nosotros vamos a trabajar en base a una ecuación, que es la que me va a ayudar a determinar el porcentaje en masa. Es la que nosotros vemos ahí. Esa es la ecuación que debemos utilizar para encontrar porcentaje en masa de una sustancia. ¿Qué nos dice la ecuación? Gramos de soluto sobre gramos de solución multiplicado por 100. Entonces, todo debe estar en gramos, ¿no? Entonces, gramos de soluto, la glucosa, tenemos 15 gramos. Y gramos de solución, eso no me expresa, no me está indicando el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Si dice 200 gramos. Claro, 200 gramos, pero de agua. El agua solamente es del solvente. Nosotros debemos ubicar aquí el dato de la solución. Entonces, para encontrar los gramos de solución, tenemos que sumar los gramos de soluto y gramos de solvente, que en total daría un valor de 215 gramos. Bien. Y por último, ya cuando tenemos la masa del soluto, la masa de la solución, o gramos de soluto y gramos de solución, reemplazamos en la ecuación y obtenemos la respuesta. Entonces, los 15 gramos de soluto dividido para los 215 gramos de solución multiplicado por 100. El resultado es 6.97. Vamos con un ejercicio para trabajar porcentaje, volumen, volumen. En la página 87 trabajamos con el ejemplo número 3, que plantea lo siguiente. Se ha preparado una solución mezclando 300 mililitros de agua y 125 mililitros de metanol y aparte 25 mililitros de etanol. Determina la concentración en volumen de dicha solución. O sea, el porcentaje, ¿no? Ya. Entender una cosa aquí. La solución es de 300 mililitros de agua, 125 mililitros de metanol y 25 mililitros de etanol. Para nosotros trabajar aquí debemos identificar solvente y solutos. Entonces hay un solvente que es el agua, pero hay dos solutos, el metanol y el etanol, que son dos tipos diferentes de alcohol. Ok. Ahora, para poder encontrar el porcentaje volumen de solutos, vamos a trabajar por separado, ojo, vamos a aplicar esta ecuación que ves en la imagen. Pues con esta vamos a trabajar en este momento. Para esta ecuación o para trabajar con esta ecuación necesito saber el volumen de soluto expresado en mililitros, el volumen de solución expresado en mililitros y eso multiplicar por 100. De aquí vamos a trabajar por separado. Vamos a encontrar primero el porcentaje de metanol, concentración de metanol y concentración luego del etanol. Entonces, en primer lugar, el metanol. El metanol es 125 mililitros. Eso hay que dividirlo para el volumen de solución expresado en mililitros también. El volumen de solución aquí, como hay tres sustancias, entonces yo tengo que sumarle los tres valores para obtener el total del volumen. Sería 300 más 125 más 25. Eso me daría un valor de 450 mililitros. Eso es el volumen de solución. ¿Ok? Y con esos valores entonces
reemplazo en la ecuación y obtengo el resultado. Entonces, yo pongo para el metanol, para saber el porcentaje en volumen de metanol, los 125 mililitros de metanol dividido para 450 mililitros que tiene en total la solución, eso multiplico por 100. Entonces, con eso obtengo el siguiente valor. Tendría 27.77%. Bien, el mismo proceso hago para el etanol ahora. 25 mililitros de etanol, que es del soluto, dividido para 450 mililitros que contiene la solución en total, multiplicado por 100, dándome un valor de 5.55% de etanol. Entonces la concentración de metanol en esta solución es del 27.77% y la concentración de etanol es del 55.55% volumen. Vamos a hablar sobre la concentración masa-volumen y para este caso vamos a trabajar en la página 89, el ejemplo número 5. Bien, mucha atención aquí porque hay algunas situaciones que deben comprender para trabajar este tipo de ejercicio. En primer lugar, la concentración masa-volumen, como el término indica, habla de una relación entre la masa del soluto y el volumen de la solución. Y es una forma de expresar la concentración muy relacionada con la densidad, que a su vez es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. ¿Ok? Suena casi lo mismo, pero no lo es. Hay unas pequeñas diferencias. ¿Por qué? La principal para mí, para que me entiendas. La concentración habla de la relación entre la masa del soluto y el volumen de la solución. La densidad habla de la relación entre la masa de la solución y el volumen de la solución. O sea, en la densidad trabajamos con masa y volumen de una misma cosa, mientras que en la concentración hablamos de masa del soluto con relación al volumen de la solución. ¿Sí? Entonces estamos relacionando dos cosas o dos términos diferentes cuando hablamos de concentración. ¿Ok? Bien, explicado esa situación, vamos a analizar el ejercicio. Dice que el porcentaje en masa de solución de ácido clorhídrico es del 35%. Ya. Porcentaje en masa, o sea que aquí te está hablando de la relación soluto-solución. Porcentaje, ¿no? Y la densidad de la solución es de 1.12. Ya, aquí te habla de densidad, entonces aquí 1.12 gramos sobre mililitro te está expresando relación masa y volumen de solución. La masa de la solución con el volumen de la solución. ¿Ya? Calculemos la concentración masa-volumen en gramos sobre litro, ¿ya? Entonces aquí igualmente te está pidiendo calcular la concentración, es decir, la relación entre gramos del soluto y volumen de la solución, expresada en litros. Ok, bien, entonces vamos a avanzar. Para yo poder trabajar este ejercicio, en primer lugar voy a interpretar los datos que me está dando el mismo. Entonces, el primer dato dice 35% porcentaje en masa, o sea, 35% masa. Si yo quiero interpretar este valor, significa que la solución está preparada con 35 gramos de ácido clorhídrico, que es el soluto, y eso está disuelto en 100 gramos de solución. Es decir, que yo cogí los 35 gramos de ácido clorhídrico y le aumenté agua hasta completar 100 gramos en total. Ya, eso me dice el dato de aquí. La densidad es de 1.12 gramos sobre mililitro, es decir, que por cada mililitro de solución, mejor dicho, la solución ocupa 1.12 gramos. Repito nuevamente esta situación. Por cada mililitro, por cada espacio de 1 mililitro de solución, la misma va a pesar 1.12 gramos. Ya.
Entendido entonces o interpretado esta situación, vamos a la resolución. Si yo tengo 35 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿cómo hago para interpretar, o mejor dicho, expresar ese valor en términos de gramos sobre litro, gramos de soluto sobre litro de solución? Entonces vamos a recurrir al proceso que está en el texto. Lo primero que debo hacer para llegar a expresar esta solución en términos de gramos sobre litro es hacer una relación entre el porcentaje y la densidad. Pues los 35 gramos de soluto ocupan 100 gramos de solución. Esto le voy a relacionar con la interpretación que hago de la densidad. 1.12 gramos de solución ocupa 1 mililitro de la solución, 1 mililitro de la misma. Entonces, fíjate, si hago esta relación, nosotros podemos simplificar los gramos de solución con los gramos de solución y hasta ahí, hasta ese momento, sin la simplificación de lo que dice mililitros de solución, yo obtendría los gramos de soluto que existen por cada mililitro de solución. Para esto, ¿qué hago? Tengo que operar, ¿no? 35 por 1.12 y dividido para 100. Vuelvo y repito, haciendo esto, lo que yo obtendría es la cantidad de soluto en gramos que existe en un solo mililitro de solución. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Que calcule o que haga la relación o que determine la concentración gramos de soluto por litro de solución. Entonces, ahorita yo tengo gramos de soluto presentes en mililitro de solución. Para llegar a la respuesta final, yo tendré que calcular esto en términos de litros de solución. Como un litro tiene 1000 mililitros, entonces añado esta relación acá y con eso opero y saco todo. Entonces multiplicando 35 por 1.12 por 1000 dividido para 100 por 1 y por 1, con eso yo obtendría los gramos de soluto presentes en un solo litro de solución. El resultado es de 392 gramos sobre litro, que se interpreta de la siguiente manera. En la solución va a haber 392 gramos si es que yo preparo un litro o lo que es lo mismo 1000 mililitros de solución. Hemos llegado por fin a la última parte que habla sobre la concentración expresada en partes por millón o ppm. Antes de empezar esto, te explico qué significa este término ppm. Como está indicado en la imagen, significa partes por millón y expresa la cantidad de soluto existente en una muestra, tomando en cuenta 1 millón de partes de la solución. ¿Sí? Repito, en las partes por millón está expresando la cantidad de soluto que existe por cada millón de partes de solución. Es un término o es una unidad de concentración muy utilizada cuando, por ejemplo, se hace análisis de ciertos gases en el aire o de ciertos elementos o sustancias que se llaman trazas, es decir, que están en una cantidad muy pequeña en una muestra de suelo o de aguas. Entonces ahí por lo general se suele expresar la concentración en estas unidades. Para esto vamos a trabajar en la página 91, el ejemplo 7, en el cual indica que en una muestra de aguas residuales se encontró 0,01 gramos de iones fluoruro en una solución de 1000 gramos. Entonces, la muestra tiene 1000 gramos y en esa muestra se encontró 0,01 gramos de iones fluoruro. ¿Cuál es la concentración en ppm, en partes por millón? Bien, entonces vamos a utilizar la ecuación para determinar partes por millón, que es la que aparece acá. Los datos son 0,01 gramos de iones fluoruro, es decir, la masa del soluto. Y tenemos también la 1000 gramos de solución, es decir, la masa de la solución.
Entonces, prácticamente ya nos está dando los datos, solamente tenemos que reemplazar en la ecuación. Masa de soluto es 0,01 gramos sobre 1000 gramos correspondiente a la masa de solución. Esto multiplicamos por 10 a la sexta, como indica la ecuación. ¿Por qué aplica ese valor de 10 a la sexta? Como su mismo nombre indica la unidad, partes por millón. Entonces, un millón es lo mismo que hablar de 10 a la sexta. Es por esa razón que nosotros estamos ubicando el valor de 10 a la sexta en la ecuación, para transformar la relación que hay entre la masa del soluto y la masa de la solución en términos de un millón de partes. ¿Listo? Entonces, si resolvemos esto, el resultado es de 10. Entonces, la concentración de la solución en términos de partes por millón es de 10 ppm. Con eso, jóvenes, hemos terminado la clase de hoy y les dejo los links para reforzar si es que la explicación que yo di no fue suficiente o no se entendió, pues también pueden ver estos links para reforzar estos temas y poder hacer su tarea. Si es que a pesar de ver los links y haber visto este video no fue suficiente, pueden solicitarme una clase aparte. Entonces yo me puedo conectar con los que deseen y explicarles un poco más detallado lo que tiene que ver con este tema de soluciones y unidades físicas de concentración. Eso es todo, chicos. Les vaya muy bien. Trabajen en las actividades que se envió y nos estaremos viendo próximamente. Gracias, jóvenes.